Amén. En esta noche vamos a orar Tonight we're going to pray para que podamos entender lo que llamamos crisis so we can understand what we call crisis y poder salir de la crisis de la mejor manera. and to be able to come out of the crisis the best way. Señor, ayúdanos a cuidar nuestras palabras y nuestros pensamientos en los momentos de crisis. Lord, help us to take care of our thoughts and our words in the moment of crisis. Que no perdamos ni la fe ni la esperanza. May we not lose faith or hope. Oh Dios, en esta noche te pedimos que nos ayudes a resistir, Lord, today we ask you to help us to resist, a confiar to trust, y a perseverar. and to persevere. Que podamos creer en tus promesas y en tu palabra hasta el final. We may believe in your word and your promise till the end. Sé tú obrando en esta noche en la vida de nosotros. May you work tonight in our life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a hablar acerca de la crisis y los efectos. We're going to talk about the crisis and its effects. Primero, tenemos que definir qué es una crisis. First, let's define what a crisis is. Y la crisis es una situación o circunstancia A crisis is a situation or circumstance que afecta nuestra vida, that affects our life, que afecta nuestro entorno, that affects our environment, pero sobre todo que no tenemos control, perdemos el control. that affects our being, and we have no control. Cuando alguien pierde el empleo, el trabajo, When someone loses their job, cuando el dueño de una compañía se ve obligado a cerrar la compañía, when the owner of a company is faced with having to close it down, cuando pierdes la salud, when you lose your health, cuando pierdes un ser querido, when you lose someone you love, o llega a tu vida un divorcio, or divorce comes to your life, o la pérdida de una casa, or the loss of your home, o una hija soltera en embarazo, or a single daughter who's pregnant, o un hijo adicto a las drogas, or a son who's addicted to drugs, o un hijo homosexual, or a homosexual son, o una hija lesbiana. or a lesbian daughter. Todo esto puede ser crisis. This can all be a crisis. Cualquier cosa que nos suceda que no podemos controlar, Anything that happens to us that we cannot control, que no podemos detener. that we cannot stop. Ahora, ¿cuál es el impacto que trae una crisis a nuestra vida? Now, what's the impact of a crisis in our life? Trae miedo, It brings fear, trae trauma, it brings trauma, depresión, depression, desesperación, desperation, frustración, frustration, ansiedad, anxiety, soledad, loneliness, abandono, abandonment, preocupación. worry. Se va la esperanza. Your hope is lost. Trae una sensación de pérdida. It brings a sensation of loss. Y pueden llegar hasta tocar a la puerta de nuestra mente los deseos de quitarnos la vida. And at the door of our mind can even be the desire of suicide El suicidio o querer morir. or wanting to die. Pero qué interesante que cada que Dios quiere hacer algo grandioso, But how interesting that every time God wants to do something big, la mayoría de las veces ocurre después de una crisis. majority of times happens after a crisis. Pero también tengo que resaltar en esta noche But I also have to highlight tonight que cuando usted busca en la Biblia la palabra crisis, no existe. that when you look in the Bible for the word crisis, it does not exist. La palabra crisis no existe en la Biblia. The word crisis does not exist in the Bible. Usted puede buscarlo por internet, la palabra crisis, y no sale en la Biblia. You can search it up in the internet and it doesn't come out in the Bible. La cosa es que nosotros vamos a actuar de acuerdo a cómo creemos que son las cosas The thing is that we're going to act according to how we believe that things are y de acuerdo a cómo le llamamos a las cosas. and according to how we call things. ¿Por qué hoy hay tanta gente con estrés? Why are there so many people with stress nowadays? Porque la gente dice, tengo estrés, Because people say, I'm stressed. estoy estresado. I'm stressed out. ¿Por qué tanta gente deprimida? Porque lo dicen todo el día, estoy cansado, estoy deprimido. Why are there so many people who are depressed? Because they say constantly,
I'm tired, I'm depressed. Y no entendemos que nos estamos reprogramando a nosotros mismos. And we don't understand that we are reprogramming ourselves. Ahora, si a las cosas difíciles llamamos crisis, Now, if we call those hard things crisis, de antemano nos prepara para la respuesta a esa crisis. beforehand is preparing us to the answer to that crisis. De manera que recuerde que esa palabra crisis no existe en la Biblia. Therefore, remember the word crisis does not exist in the Bible. Dios no usa esa palabra. The Lord does not use that word. Y Dios, su palabra, su reino, nunca está en crisis. And the Lord, His kingdom, is never in crisis. Y eso es lo que tenemos que entender en esta noche. And that's what we have to understand tonight. Que nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, That we will go through rough moments. pero Dios a esos momentos difíciles no les llama crisis. But God doesn't call these rough moments a crisis. ¿Cómo llamarías tú a un hombre lanzado en una fosa de leones? How would you call a man who's been thrown in the lion's den? Pues cualquiera le llamaría crisis. Anybody calls it a crisis. Pero, ¿qué pasó después de que Daniel salió de la fosa de los leones? What happened after Daniel came out of the lion's den? ¿Por qué conocemos a Daniel? Why do we know Daniel? Por esa situación. Because of that situation. Si no, nadie hablaría de Daniel. Or nobody would speak of him. Y después de eso fue reconocido en el reino donde él estaba. And after that, he was recognized in the kingdom where he was. Si se dan cuenta, el foso de los leones no fue una crisis. If you realize the lion's den was not a crisis, Fue una promoción. it was a promotion. Porque de ahí fue donde Daniel fue promocionado. Because that's where Daniel was promoted. Vamos a ser conocidos We're going to be known por las cosas que superamos. for the things that we overcome. La historia es el registro de las crisis. History is a registry of crisis. ¿Qué es lo que más recordamos? What do we remember the most? Las situaciones más difíciles. The hardest situations. ¿Qué es lo que más recordamos de la historia? What do we most remember of history? Las guerras, The wars. las situaciones más difíciles por las que la humanidad ha pasado. The hardest situations for which humanity has gone through. Abraham Abraham fue conocido como el padre de la fe. was known as the father of faith. ¿Pero por qué? But why? Porque tuvieron un hijo estando ancianos. Because they had a child being old, Una mujer estéril a barren woman que no podía tener who hijos. couldn't have children. Pero ahí fue que nació el padre de la fe. But there is where the father of faith was born. Sadrach, Mesach y Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Nadie los conocería. Nobody knew them, would Pero know hoy them. hablamos de ellos porque entraron en el horno But now we know them because they went into the fire y no se quemaron. and they didn't burn. ¿Qué fue lo que más hizo famoso a nuestro Señor What Jesucristo? made our Lord Christ Jesus most famous? Su muerte. His death. Yo sé que creemos en la resurrección, I know we believe in resurrection. pero su estilo, su manera de morir, His style, his way of dying marca la historia. marks history. Entonces, tenemos que comprender que las situaciones difíciles, We have to understand that our rough o situation, lo que nosotros llamamos crisis, or what we call crisis, son los momentos donde Dios quiere demostrar su grandeza y su poder. is a moment where the Lord wants to show His greatness and His power. Por eso es que no podemos perder la esperanza. That's why we cannot lose hope. Por eso es que no podemos perder la fe. That's why we cannot lose faith. El apóstol Pablo lo dijo, para los que aman a Dios, todo obra para bien. The Apostle Paul said it. For those who love the Lord, everything works for ¿Qué good. significa eso? What does this mean? Pablo está diciendo, yo no creo en la crisis, Paul's saying, I don't believe in crisis porque todo lo que me ocurra, because everything that happens to me, aunque sea difícil, even if it's hard, al final va a obrar para mi bien. at the end it will work for my good. Ahora, ¿qué debo saber para superar la crisis? Now, what must I know to overcome the crisis? Algo muy importante. Something really important. Toda crisis es temporal.
All crisis is Dígale al que temporary. está a su lado, toda crisis es temporal. Tell the one next to you, every crisis is temporary. La crisis no es eterna. Crisis is not eternal. Lo que es eterno son las promesas de Dios, What are eternal are the promises of God, pero no la crisis. but not Y crisis. yo como pastor por estos años he podido ver crisis muy grandes entre nosotros. And as a pastor through the years, I've been able to see great crisis amongst us. Pero también he visto cómo Dios ha cambiado la crisis. But I've seen how the Lord has changed the crisis. Y lo que ayer era la crisis, ya hoy no es crisis. What yesterday was a crisis, today is not a crisis. Porque Dios intervino Because God intervened. y Dios mostró que Él era más grande y más poderoso que ese problema. God showed that He was greater and more powerful than that problem. Ahora, recuerde que Salomón Now remember that Solomon nos advirtió warned us que nuestra vida iba a ser en dosis, that our life was going to be in doses, en temporadas, in seasons, tiempos malos y tiempos buenos, bad times and good times, tiempos de invierno y tiempos de verano, winter time and summertime, tiempos de escasez y tiempos de prosperidad. winter of scarcity and winter of or time of prosperity. La clave de todo esto es resistir en la temporada negativa, The key of all this is to resist the negative season. porque después de la temporada negativa, ¿qué viene? Because after the bad season, what comes? La positiva. The positive one. ¿Cuántas veces no hemos tenido tremendas tormentas o sea, de lluvia, de frío, y al otro día? How many times have we not had big thunderstorms and rainstorms, and the next day, ¿Cómo se ve el cielo al otro día? how does the heavens look the following day? Las ramas, los palos tirados, pero el sol sale como si nunca hubiera llovido. You have branches on the floor, leaves on the floor, but the sun looks like it never rained. Qué interesante que después de la gran tormenta viene la calma. How interesting that after the storm comes the calm. ¿Y no será que Dios nos está diciendo por medio de la naturaleza que después de esta temporada difícil viene la mejor? Isn't it that God is telling us through nature that after this rough season, the best season is to come? Yo entiendo, nadie va a reclamar algo malo. I understand nobody's going to complain about Todos something bad. reclamamos, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. No one is going to claim something bad. We all claim, the Lord is my shepherd, I should not want. Que el original ni siquiera es eso, pero es nada me destruirá. The original is that is nothing will destroy me, Pero igual es algo bueno. but it's something good. Y todo el mundo quiere que Dios sea su pastor y que nada le falte o que nada lo destruya. And everyone wants for the Lord to be their shepherd and not want anything or nothing destroyed. Pero también hay otra promesa, Dios suplirá But there's another promise, the Lord will supply todo lo que nos falte, everything we lack según sus riquezas en gloria. according to His riches in glory. Una promesa que casi todos nosotros la sabemos de memoria. A promise we all know by memory. Pero nadie reclama, en este mundo tendréis aflicción. But nobody claims in this world I would have affliction. Pero es una promesa. But it's a promise. Dice, en este mundo tendréis aflicción, It says in this world I would have affliction, pero confiad, but I would trust porque yo he vencido el mundo. because He has conquered the world. Nadie reclama, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No one claims, blessed be those who suffer persecution because of justice. Nadie dice, Señor, que me persigan porque soy No bienaventurado. one says, Lord, let me be persecuted because I'm blessed. Ahora, nadie reclama esto. No one calls out for this. Pero la Biblia dice que edifiquemos nuestra vida sobre la roca. The Bible says for us to edify or to build our house over the rock. ¿Por qué? Porque nos advierte que van a venir tormentas, Why? Because it warns us that a storm will come. van a venir vientos Winds will come. fuertes que van a golpear nuestra vida. Strong winds that will hit our life. Pero que si nosotros estamos establecidos sobre Dios y su palabra, But if we're established in God and His Word, entonces la pérdida será poca.
the lost will be few. Pero cuando no estamos establecidos en Dios But when we are not established in God y en su palabra, and His Word, esta situación que nos van a venir a todos the situation that is going to come to everyone nos van a afectar de una manera peor. will affect us in a worse manner. Dios, recuerden, no nos da lo que pedimos o queremos. Remember, God doesn't give us what we want or what we ask for. Dios nos da lo que podemos administrar. God gives us what we can minister. Y quiero decirle esto porque también la mala administración trae crisis. I want to tell you this because bad administration brings crisis. Si usted no administra bien su cuerpo, se va a enfermar. If you don't administer your body the right way, you're Lo va a going to get sick. perder. You're going to lose it. Si no administra bien su matrimonio, vendrá el divorcio. If you don't administer your marriage, well, divorce will come. Si no administramos bien nuestros hijos, se perderán. If you're not a good steward of your children, you're going to lose them. Si no administramos bien el dinero, se pierde. If you're not a good steward of your money, it's going to be lost. Algunas crisis vienen por mala administración. Some crises come because of lack of stewardness. Pero, ¿por qué Dios permite la crisis? Why does God allow the crisis? Porque a veces tenemos que retroceder. Because sometimes we have to go back. Porque lo que en el rumbo en el que vamos no va bien. Because the path you're in is not the right one. Y entonces lo que aparentemente nos está retrocediendo And then apparently what is bringing us back es Dios tratando de llevarnos al principio. is God trying to bring us to the beginning. Pero eso nos va a costar. But that is going to cost us. José sale de la cárcel. Joseph comes out of prison. ¿Pero por qué? Porque había una crisis. But why? Because there was a crisis. Una crisis que en la Biblia no le llaman así, pero era el momento de la promoción. And a crisis, the Bible doesn't call it like this, but it was a moment of promotion. ¿Pero qué era lo que estaba pasando? But what was going on? Que Faraón tuvo 2 sueños. Pharaoh had 2 dreams. Y cuando se despertó, él sabía que esos sueños tenían un significado poderoso. And when he woke up, he knew that those dreams had a powerful meaning. Llamó a todos los sabios, He called all the wise men, a todos aquellos que eran sus consejeros. all those who were his counselors, Les contó el sueño, told them this dream, pero nadie supo. but nobody knew. Y en ese momento alguien recordó, And in that moment, someone remembered. hay alguien en la cárcel There's someone in prison que tiene la capacidad, oh rey, de decirte qué significa. that has the ability, my king, to tell you what your dream means. El faraón dijo, tráiganlo de inmediato. The Pharaoh said, bring him immediately. Y José llega en ese momento. And Joseph arrives in that moment. Pero no solamente da la interpretación del sueño. But he doesn't only give the interpretation of Le it. dice Faraón, He tells Pharaoh, le da la solución al problema. gives him the solution to the problem. Coloque administradores Place administrators para que en los 7 años de so abundancia that in 7 years of abundance, recojan para que cuando vengan los 7 años de sequía no mueran. you can collect for the 7 years of famine and you won't die. Y Faraón dijo, And Pharaoh said, ¿dónde vamos a encontrar a alguien que tenga el Espíritu de Dios como este hombre? where are we going to find someone who has the Spirit of God like this man? No solamente me ha dado la interpretación del sueño, He hasn't only given me the interpretation of the dream, también me ha dado la solución. he has given me the solution. Y por eso yo quiero que entiendan que, saben, en las crisis que pasan en el mundo, And that's why I want you to understand that the crisis that happen in the world, a algunos les afecta y a otros les va mejor. to some it affects them and to some they have it better. It's Podemos better. regresar al COVID-19, We can go back to COVID-19, a esa crisis que pasamos. to that crisis we went through. Algunos la recordarán como un momento muy difícil, Some remember it as a rough moment porque pudieron haber perdido a alguien. because they lost a loved one. Otros perdieron su trabajo. Others lost their job. Pero había otros que ganaban más sin hacer nada. There were others who were earning more doing nothing. Y que estuvieran diciendo, Señor, danos otras vacacioncitas de esas. Who were probably saying, Lord, give us another vacation of those. Unos sí se afectaron. Some were affected. Otros dicen, wow, pasamos un año de vacaciones. Others say, oh, we spent a year in vacation. Alguna gente ganaba más en el COVID que cuando no estaba en el COVID. Some people made more during COVID than when we were not in COVID.
Entonces, ¿qué significa esto? Que la crisis a todos no nos cogen por igual. So what does this mean? That the crisis does not hit everyone the same. Seguimos adelante. Continue forth. Ahora, los japoneses The Japanese fueron bombardeados con 2 bombas atómicas, were bombarded with 2 atomic bombs, pero ellos se levantaron de las cenizas. but they arose from the ashes. Son el 4º país, y Japón no es grande, It's the 4th country, and it's not the biggest. pero son el 4º país en el mundo que exporta tecnología y carros. It's the 4th country in the world that exports technology and cars. ¿Quién no quiere tener un carro japonés? Who doesn't want a Japanese car? Son Car. muy apetecidos. They're very desiring. Pero ellos estuvieron en la crisis. But they were in the crisis. Ahora, los chinos también tienen algo, Now the Chinese also have something, que cuando salen de su país, that when they leave their country, se hacen dueños de los negocios. they become the owners of businesses. Pero ahí tienen, entre los chinos y los japoneses, tienen algo en común. Between the Chinese and the Japanese, they have something in common. Y no son los ojos rasgados. And it's not their chinky eyes. En su idioma no existe la palabra crisis. In their language, the word crisis does not exist. La palabra crisis para ellos dice así: peligro, The word crisis for them says danger. peligro, momento crucial de oportunidad. Danger, crucial moment of opportunity. Esa palabra peligro es para que estén apercibidos, That word danger is for them to be alert, pero que entienden que es un momento crucial de oportunidad. but that they understand that it's a crucial moment of opportunity. Cuando cae la bolsa, es la oportunidad para comprar. When the bankruptcy comes, when it Y cuando goes sube, down, it's the best time to buy. es la oportunidad para vender. And when it goes up, Lo que pasa es it's the que best time to si invest. estás comprando cuando sube, no te va bien. If you buy when it's going up, it's not going to Y go si up. estás vendiendo cuando baja, tampoco. And if you're selling when it goes down, Pero los que están perdiendo cuando baja, los que compran están ganando. but those who are losing when it goes down, the ones winning are Por eso, those. el mismo momento para unos es muy bueno y para otros es muy malo. And that's why for some, bad moments are good, and for others, it's bad. Perdónenme el ejemplo que voy a dar ahora. Forgive the example I'm about to give now. Pero a veces decimos cosas exageradas para que entendamos la situación. Sometimes we say things are exaggerated so we can understand the situation. ¿Cómo ora el dueño de una funeraria para que Dios lo bendiga? How does the owner of a funeral pray so God can bless them? ¿Ah? Que haya muertos. Let there be death, Sí, right? si no se muere nadie, la funeraria se pierde. If nobody dies, the funeral becomes bankrupt. Mire, ella tiene flores y pedida y le conviene. You know, she has flowers and it's convenient for her to. Es un ejemplo porque para que vean que en todo siempre hay bendición, lo que pasa es que tenemos que ver dónde estamos It's nosotros. just an example for you to understand because in everything there's a blessing. So we can see where are we. Increíble, pero cada vez que hay una guerra, con eso, ¿y quién quiere más cosas más malas traer? Sí. Es incredible that- Se empieza a producir más armas, más alimentos, porque yo en las primeras ¿Y qué provocó la Segunda You Guerra know, Mundial? even in war, you know, when there's war, things go up. And what provoked the Second World War? Fue ahí donde Estados Unidos se volvió potencia, That's where the United States became a potential porque era Inglaterra because it was England. y Estados Unidos subió en esa guerra. And the United States went up in that war. fue malo, malísimo. And it was bad. Pero por eso les digo, la misma situación que para uno es terrible, And that's why I say that the situation that for some is terrible, para otros es el mejor momento. for some for others it's the best Entonces, moment. ¿Qué quiero decir esto? ¿No será que nuestra actitud va a ser muy importante en el momento de oportunidad? What does it mean? That our attitude is the best moment of opportunity. Of opportunity. ¿Se acuerda que en el 2008 hubo un problema con las casas? Do you remember in 2008 there was a problem with the houses? That was the ¿Saben? best moment to buy. Los chinos hicieron eso.
That's what the Chinese did. Salieron al mundo entero y empezaron a comprar They went around the world and started to buy y hacerse propiedades en distintos países. and have property in different parts of the world Porque vieron que era el momento de oportunidad. because they saw it was a moment of opportunity. En ese mismo momento muchos estaban perdiendo sus casas. In that same moment, many were losing their homes. Pero lo que dijo Esdras era el mejor momento para comprar. But what did our sister say? It was the best moment to buy. Entonces, es ahí donde yo quiero que entienda que la crisis es una oportunidad. That's where I want you to understand that the crisis is an opportunity. Peligro, Danger. momento de decisión y de oportunidad. A moment of decision and opportunity. Pero entiéndame que cuando vemos las cosas de esta manera, But understand that when we see the things this way, no nos bloqueamos. we're not blocked. Y el problema, ¿qué tenía esta muchacha de la que le compartí hoy? And what problem did this girl I talked about share? No era inglés, It wasn't the English. sabía inglés, She knew English. había hecho no sé cuántos cursos de inglés. She had done I don't know how many courses of English. Y solamente que en el momento de hablar se bloqueaba, And in the moment of speaking, she became blocked. perdía la paz She lost her peace. y se angustiaba. And she became Y anguished. yo como profesor, ¿cuántas veces veo a los estudiantes que saben, pero que por los nervios no dicen la And as a respuesta? teacher, how many times I see students who know, but because of fear, they don't say the answers. Entonces, mire la situación que está pasando y vea So look at the situation happening and see que si dejamos a Dios actuar, va a ser la mejor oportunidad. that if we let God act, it's going to be the best opportunity. Porque Dios va a intervenir en esa situación para glorificarse. Because God will intervene in that situation to be glorified. Ahora, ¿cómo mantenemos esa actitud? How do we keep this attitude? ¿Quién abrió el servicio? Who opened up service? La hermana Marisa. Sister Marisa. ¿De qué habló? What Del did she talk hermano Lázaro. about? Brother Nasa. Pero es que muy interesante porque tiene que ver con lo que estoy predicando. Very interesting because it has to do with what I'm preaching. Porque Jesús dijo a sus discípulos, vamos, que Lázaro duerme. Because Jesus told his disciples, let's go because Yeah. Lazarus is sleeping. Read it. Y después él mismo les dice, porque ellos dijeron, bueno, si duerme vamos a despertarlo. And then they said, well, if he's sleeping, let's go wake him up. Pero Jesús les explicó, está muerto. But Jesus explained, he's dead. Pero ¿cómo le llamó? Que duerme. But how did he call it? He's sleeping. A la niña The girl que estaba muerta, who was dead, él también dijo, está dormida. she's asleep. ¿Y qué hizo? What did he do? Sacó a los llorones. He took out the baby Con cries. llorones no hay milagro. There's no miracle with baby Él cries. sí dijo, ustedes todos los llorones sálganse de aquí. All those who cry, get out of here. Que era gente que estaba llorando la muerte de la niña. There was people crying the death of the girl. Ellos, los llorones, estaban mirando la muerte. The weeper were seeing death. Jesús estaba mirando una niña dormida. Jesus was seeing a girl who was asleep. Ven la actitud en la crisis. You see the attitude of crisis? En la crisis. Es como yo estuve en una situación hoy que yo dije, ¿y ahora qué hago? I was in a situation today where I said, and now what do I do? Y cuando estamos sin salida, ¿qué le dije yo a ella? ¿Usted tiene fe? And when we have no idea, what did I say? Do you have Y cuando ella me dijo, sí, yo dije, Dios mío, aquí ya la hicimos. And when she said yes, I said, Lord, this is it. Se me resolvió la sesión. The session was solved. ¿Por qué? Porque y fue tremendo. And it was powerful. Porque tuvimos 2 sesiones We had 2 sessions de donde yo la hice visualizar, pero una ella sintió el pánico. where I made her visualize, and in one she felt that panic. No era lo que yo quería. It wasn't what I wanted. Pero ella dijo, ay, yo sé lo que yo tengo, esto fue lo que yo siento, un terror. I said, I know what I have, a terror. I feel terror. Pero después en la segunda visualización, cuando entró Jesús, And second visualization, when Jesus came in, ella sintió la paz. she felt peace. Y en esa visualización ella pudo entender inglés, pudo hablar en inglés, And in that visualization, she was able to understand English, speak pero pudo English, entender que era Jesús but she understood that it was y que lo que Jesus. necesitaba era ir a su reunión el lunes con Jesús, And she understood that she needed to go to her meeting on Monday with que le Jesus, iba a dar la paz. who was going to give her peace.
Y por supuesto yo también me fui con paz, And of course, I left with peace porque yo también estaba afligido ya, because, I was already afflicted. porque ya faltaban 5 minutos para terminar la sesión y estábamos peor que al principio. There were 5 minutes left to end the session, and we were worse than at the beginning. Pero eso es lo que te digo, Dios nunca llega tarde. But that's why I tell you, God is never late. Dios siempre llega a tiempo. God is always on time. Pero tenemos que mantener la actitud y la fe. We have to keep our attitude and faith. Por eso concluyo. And I conclude, Lo que hoy llamas crisis, what you call crisis today, lo que hoy ves como pérdida, what you see as a loss, Dios lo ve como una preparación. God sees it as preparation. Lo que parece, el final The end es el principio de tu promoción. is the beginning of your promotion. No te enfoques en el dolor del momento. Don't focus on the pain of the moment. Enfócate en el propósito de Dios. Focus on the purpose of God. El diablo quiere que a tu situación le llames crisis. The devil wants you to call your situation crisis. Dios quiere que tú le digas oportunidad. God wants you to call it opportunity. Recuerda lo que hizo Jesús ante Lázaro. Remember what Jesus did when it came to Lazarus. Está dormido, vamos a despertar. He's asleep, let's wake him up. A veces hay cosas en nosotros que parece que murieron. Sometimes there are things in us that seem like they died. ¿Cuántos sueños que a veces Dios nos ha dado que se murieron? How many dreams in us the Lord has given us that died, Pero todavía pueden levantarse. but they can still arise. Es mejor decir, ese sueño no se ha muerto, ese sueño está dormido, vamos a The despertarlo. dream has not died, it's sleeping. Let's wake it up. De manera que no llames crisis a lo que Dios ha determinado como tu escenario de gloria. Don't call Christ what the Lord was seen as your stage of glory. No declares derrota donde Dios escribió victoria. Don't declare defeat where the Lord called victory. Y por último, recuerda que toda crisis es temporal. And remember, all crisis is temporary. Nunca haya soluciones permanentes a una crisis temporal. Nunca hay. Tomes decisiones permanentes a una crisis que es temporal. Never make permanent decisions for a temporary crisis. ¿Cómo así? ¿Qué hace el que se suicida? What does the one who commits suicide Toma do? una decisión permanente a una crisis temporal. He makes a permanent decision in confronting a temporary crisis. De manera que si se puede poner en pie, yo le agradezco. If you can be on your feet, Y si hay alguien aquí que siente que está pasando por esa situación tan difícil, and if there's someone here who feels like they're going through that rough crisis moment, y que usted siente que Dios le ha hablado en esta noche, and you feel like God spoke to you tonight, no el pastor Felipe, not Pastor Felipe, el Señor the Lord es el que te está hablando. is the one speaking to you. Si usted es esa persona If you are that person, y siente que Dios le ha hablado a su corazón, and you feel the Lord spoke to your heart, entonces entienda esto, understand this. que Dios prepara todo esto es porque si nos está hablando The Lord prepares all this because if He's speaking to us, es porque va a hacer algo en tu situación. it's because He's going to do something in your situation. Si Dios te habló If God spoke to y tú you estás pasando por un momento supremamente and difícil, you're going through an extreme rough moment, Dios te está diciendo tiempo de oportunidad. God is telling you a time of opportunity. Voy a intervenir en tu situación. I will intervene in your situation. Voy a manifestarme en tu situación. I will manifest in your situation. Voy a convertir lo que la gente llama crisis en una bendición. I will convert what people call crisis into a blessing. Nunca más Never again. serás la misma persona cuando pases esto. Would you be the same person when you go through this? Job nunca fue la misma persona. Job was never the same person. Dios le devolvió todo multiplicado, God returned everything multiplied, pero su fe también fue transformada. but his faith was transformed. David tuvo que pasar por un Goliat, por un Sí. gigante. David had to go through a Goliath, a giant, Pero también ese momento se convirtió en su promoción. but that moment became his promotion.
todo aquello que el enemigo trata de traer para destruirnos. Everything the enemy tries to bring to destroy us. Qué interesante que Dios lo usa para promovernos. How interesting the Lord uses this to promote us. Qué interesante que lo mismo que Satanás quiere usar para matarnos, Dios lo quiere usar para bendecirnos How interesting that what Satan wants to use to kill us, the Lord wants to use it to bless us. y para llevarnos a un siguiente nivel. And to bring us to the next level. A Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandear. He told Peter, Satan has asked to shake you. Pero nuestro Señor, But our Lord, que es bueno, who's good, que es bondadoso, who's kind, que es misericordioso, who's merciful, el Señor tan a maravilloso, marvelous Lord. no oró para que Satanás no lo hiciera. He didn't pray for Satan not to do it. Oró para que la fe en Pedro no faltara. He prayed so Peter wouldn't lack faith. Porque él sabía que Pedro al pasar el proceso sería otra persona. He knew that when Peter went through the process, he would be a different person. Y en esta noche oramos para que nuestra fe no falte. Tonight we pray for us to not lack faith. Porque es la única manera de que nuestra situación de oportunidad, entonces Dios la use para algo mayor. It's the only way for the Lord to use our situation as opportunity. Dile al que está a tu lado que no te falte la fe. Tell the one next to you, don't lack Que no faith. te falte Don't la lack fe. faith. Amén. Dele un fuerte el aplauso al Señor. Give glory to Him. Y oramos por Adán, que comió